Bienvenidos amigos de Perú 21 TV a la entrevista dominical. En esta oportunidad tenemos al general director de la Dirección contra el Terrorismo, Óscar Arriola. El general Óscar Arriola está aquí en los estudios de Perú 21 TV y con él conversaremos sobre las lamentables hechos vandálicos que hemos visto esta semana en medio de las protestas y la crisis política que hay en el país. General, ¿cómo está? Bienvenido a Perú 21. Muchas gracias por la bienvenida. Buenas tardes, Óscar, y un saludo a tu teleaudiencia. General, ¿cómo explicamos tanta violencia que hemos visto esta semana en medio de lo que debieron ser protestas pacíficas? Sí. Primero permíteme expresar mis condolencias y conmigo los miles de policías, a los familiares de las personas que han perdido la vida, así como las 125 que se encuentran lesionadas también, y a los familiares de los 268 policías que se encuentran mal heridos, con policontusos, y especialmente a los familiares de estos dos policías que se encuentran intubados en UCI y con un diagnóstico reservado. Las protestas son pacíficas, son legítimas, están permitidas. Es un derecho constitucional, muchos dicen, yo estoy de acuerdo que es un derecho fundamental para poder expresarse, reclamar, demandar, opinar, libre tránsito por las calles, pero estas protestas se convierten en ilegales cuando agreden a las personas y cuando causan un grave daño a la propiedad, ¿cierto? Entonces ahí entramos a las protestas ilegales. Y estas, cuando se tornan violentas, ahí es donde entra el instrumento del uso gradual de la fuerza. No es una actitud que otros le llaman represión en absoluto. Los policías siempre estamos preparados para recibir ante esta amenaza, colocarnos y luego hablar, conversar, negociar, indicar cuáles son las cosas que están permitidas, cuáles no, hasta dónde va su protesta, y finalmente, si es que hay una marcha programada por las personas que hacen la protesta, nosotros los policías acompañamos la marcha para darle seguridad a los protestantes y para darle seguridad a todos las personas que en el trayecto van a estar por ahí. Entonces, por eso que se ha llevado a cabo una gran cantidad de protestas, pero a las que asistimos al día de hoy van más allá de las protestas pacíficas, por supuesto, pero no solamente las protestas que son pacíficas se tornan un tanto violentas por alguna u otra situación que se sale de control, no. Acá vemos un programa, un planeamiento. Acá vemos una situación, una sonada orquestada, dirigida, ¿sí? y que cumple objetivos que se encuentran en pleno proceso de investigación con el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas, y que en algún momento se van a expresar qué cosa es lo que ha sucedido acá. Permítame ahí, general, nosotros hemos cubierto las protestas en Lima, sobre todo en Lima, y en provincia con nuestros corresponsales les hemos dicho, bueno, si hay hechos de violencia, por favor replegarse. En Lima, imagino que la policía también ha tenido esta información, por la experiencia que nosotros hemos tenido en investigar al Movadef en los últimos años, sí hemos visto, y lo hemos puesto en una portada, hemos visto gente del Movadef alrededor de la protesta y en medio de la protesta. Entonces, cuando hemos denunciado esto, lo hemos puesto en portada y hemos dicho, oigan, el Movadef está azuzando la protesta, está azuzando la marcha, está calentando la calle. La gente ha salido a decir, ya comenzaron a terruquear a los manifestantes. Aquí dos preguntas. Primero, ¿cuál es el papel que ejercen estas personas del Movadef, algunos excarcelados de Sendero Luminoso? Y si realmente estas personas llegan a tener, o cuál es el nivel de influencia que pueden tener estas personas dentro de la marcha. Miren,
A mí me cuesta cuando escucho Movadef y no escucho la palabra Sendero Luminoso, es Sendero Luminoso-Movadef. Los integrantes del Movadef son terroristas, criminales, asesinos, que tienen una ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. El Movadef, Sendero Luminoso, ha convocado, ha ordenado, ha dispuesto que sus huestes participen en las protestas, ¿sí? En lo que ellos llaman las luchas. Hoy día, una lucha política sin armas, entre comillas. ¿Sí? Recordemos que Sendero Luminoso tiene 3 varas de la revolución, el partido, el ejército y el frente. El ejército tiene 3 tareas fundamentales: producir, combatir y movilizarse. Acá estamos en el combate y en la movilización. Entonces, cuando vemos las personas terroristas que han purgado condenas por el delito de terrorismo, por haber colocado coches bombas, por haber asesinado personas, por haber incendiado establecimientos públicos y privados, vehículos de transporte público, los paros armados. Cuando vemos a las personas, a estos terroristas excarcelados de Sendero Luminoso y del MRTA en pleno centro de las protestas, porque su especialidad es movilizar, su especialidad es convencer, es impregnar ideológicamente y exacerbar las contradicciones, y eso lo llevan al terreno de las protestas. Y así embaucan a personas que las convierten en ese momento, les dan una alta dosis de violencia, y finalmente tenemos los desmanes al viejo tiempo de los paros armados de los años 80 y 90. Así es. Y, por ejemplo, nos decía el ex ministro del Interior, Carlos Morán, para él hay un cóctel entre el Movadef y el narcotráfico. Porque ¿cómo explicamos tremenda logística de camionetas, de gente que viene de, sobre todo, la Selva Central o el Brain hacia Lima, con armamento, piedras, armas hechizas, pero toda esa movilización no solo la puede, bueno, el Movadef, y ahí usted me dirá, ¿es capaz de financiarla o sí necesita del narcotráfico, como dice el general Carlos Morán, para también lograr esa logística que hemos visto? A ver, aquí aprovecho también para aclarar un tema que siempre se victimizan algunos, y además en los espacios más democráticos de la patria, diciendo: si salimos a la calle nos terruquean, si hacemos un reclamo que somos del pueblo nos terruquean. Y no, señor. Acá la Dirección contra el Terrorismo, que ahora represento en este Estado democrático de derecho todavía, decimos con total precisión que solamente son terroristas aquellos que hemos identificado y detectado, porque deben haber varios más que no ha sido posible su detección, pero solamente ellos. A los demás en absoluto nos referimos con alguna terminología o que están haciendo lo mismo que han hecho los terroristas de Sendero Luminoso, por más que sea lo mismo, ¿sí? Saboteando, petardeando, incendiando, destrozando, destruyendo, al tipo marxista, para hasta que queden las cenizas. No nos referimos a ellos. Así que pierdan cuidado. Nosotros solamente tenemos que ver con los que han estado en la cárcel y los que han purgado condena y vienen siendo procesados hoy día por Perseo, por Olimpo, y que están en estas protestas avivándolas. Claro. No solamente en las protestas, sino en ¿cómo se llama?, en las empresas privadas, en los sindicatos. También tenemos pruebas, evidencias incuestionables. Entran con una calma, con una solidaridad, y de pronto se hacen cargo de la movilización y conducen las luchas, entre comillas, y al sindicato, y tienen un expertise en ello. Respondiendo puntualmente a la pregunta, no solamente el tráfico ilícito de drogas, no solamente la minería ilegal, sino otras desviaciones sociales, que como lo es de otros delitos transnacionales que forman parte de la criminalidad organizada. Claro. Las investigaciones van a dar de ello, por supuesto que van a dar cuenta. Tenemos los vehículos, tenemos el combustible, tenemos esto, y no perdamos de vista
de que en este estudio también hemos visto personas que al mismo tiempo se han reunido con otros personajes que forman parte de los grupos extremistas en la región. Por eso que no estamos solamente ante una situación nacional, sino internacional, que anteriormente también la DIRCOTE ha combatido a miembros de las FARC y otras organizaciones que han conformado la Coordinadora Continental Bolivariana. Sí se podría, general, decir, o bueno, hay información que nos llevaría a sospechar que congresistas, por ejemplo, Guillermo Bermejo, el señor Guido Bellido, el congresista Edgar Tello, que de alguna u otra forma han sido relacionados a Sendero o el MRTA, en estos momentos ellos hayan estado detrás de estas manifestaciones? Yo me voy a reservar respecto de nombres, de entidades y de qué lugares ocupan en un estado. Lo que yo sí puedo decir es que el estado fue infiltrado. Y los principales cargos en el estamento, además de la inteligencia, de las actuaciones, pero acabamos de descubrir cosas que no son novedad. Nos hemos dado cuenta que son personas que han firmado los padrones del Movadef. Los que han firmado los padrones del Movadef tienen una particularidad. ¿Quiénes firmaron el padrón del Movadef? Fue una disposición de Abimael Guzmán Reynoso que firmen los padrones del Movadef a nivel nacional, los integrantes de Sendero Luminoso hasta sus familiares. Eso nosotros lo tenemos, pero absolutamente claro. Lo que sí es que tenemos que ver y analizar, porque es parte de nuestro trabajo, el discurso de odio y además la parte de la negociación de estas demandas. ¿Por qué? Porque atrás de ello puede haber todo un aparato de algunos, no todos, pertenecientes a organizaciones terroristas y que no los estamos mirando. Recordemos que hasta hace unos meses, y no decir no más de 2 años, hemos advertido sobre la presencia de personajes que han estado en organismos generados de la organización terrorista Sendero Luminoso. Aquí quiero preguntarle, en el 2017 vimos cómo el señor Pedro Castillo, entonces presidente del Comité de Lucha del CONARE, él presidió una marcha que también fue violenta, que en muchas regiones del país tuvo toma de aeropuertos. En Juliaca, en Junín, en Arequipa también intentaron tomar los aeropuertos. En ese momento sale al Congreso el entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, y denuncia los nexos de Pedro Castillo precisamente con los personajes del Movadef. Ahora hemos visto muchos de estos personajes que estuvieron en el 2017 asusando a la población. Yo sí puedo decir nombres. Efraín Condori claramente se hizo conocido en un video por hablar del pensamiento Gonzalo. Hemos visto al señor Lucio Cayo Cayacta, que en el 2017 lo hemos visto reuniéndose con Edgar Tello, congresista de la República, hace nada más unas semanas. Hemos visto otros personajes más que otra vez están acá, estuvieron en el 2017 y llama mucho la atención que la forma de protestar se repite. Claro, ahora hemos visto más violencia, como la toma de aeropuertos, y también se ha añadido ahora incendiar las fiscalías. Hemos visto cómo se ha incendiado la fiscalía en Ayacucho, en Andahuaylas, en Huancavelica y en otras zonas. Cada vez se está haciendo más violenta esta protesta, general. Sí. Pero ¿dónde se pone un pare? ¿Dónde se pone un pare? Y permítame referirme al año 2017, agosto 22, en que tuve la oportunidad de acompañar al ministro Carlos Basombrío en mi calidad de coronel, en ese tiempo jefe de la División de Investigación de Terrorismo Metropolitano, que tuvimos la oportunidad al mismo tiempo de hacer la operación Perseo, pero desde los 80 y 90 investigamos a los integrantes de Sendero Luminoso en todos sus organismos. Antes había un movimiento clasista magisterial, después hubo una coordinadora clasista magisterial, hasta que en el año 2003, por disposición de Abimael Guzmán, se crea el Comité Nacional de Reorientación y Reestructuración del Sindicato Único de Trabajadores del Perú. O sea, Sendero Luminoso, por orden de Guzmán, hace que se cree un organismo generado y le ponen CONARE,
¿sí? Al interior del magisterio. ¿Y quiénes lo fundan? Entre otras personas, Esquivel Suyón, Carlos Albújar Ortiz, Juan Garro Palacios, Robert Guainalaya, ¿sí? Y ellos más tarde, 6 años más tarde, por disposición de Guzmán, a través de un documento secreto de Sendero Luminoso, que es el plan de construcción del partido, fundan el Movadef. En el Movadef es donde aparecen los nombres porque quieren tener legalidad y esto quieren que se le reconozca como un partido, y ahí es donde postulan. Los mismos que fundan el CONARE son los mismos que fundan el Movadef. Y entonces acá tenemos, a excepción de Robert Guainalaya, porque Robert Guainalaya era de una facción Proseguir, pero acá hay un detalle que es sumamente importante. A este CONARE que ya en demasía los maestros del SUTEC de Ceballos, porque acá hay una gran diferencia. En toda la documentación del CONARE dicen por una línea sindical clasista, ¿cierto? Y la foto de José Carlos Mariátegui, mientras que en el SUTEC es por la unidad sindical clasista y tienen la foto de Horacio Ceballos. Es tan claro, pero hoy en día ya lo dijeron el secretario general del SUTEC y siempre los profesores de bien, que efectivamente ahora cuando han tocado sus intereses, porque antes no hablaban y nosotros teníamos que decirles que era por el bien del Perú, pero no hablaban de que son terroristas, de que son senderistas. Entonces ahí Guzmán también le dice que tiene que tener un comité de dirección y nombran el FRESUC, y en el FRESUC está el nefasto que fue ministro, que después le sale dando al FENATE, le sale dando el reconocimiento. Estamos hablando de Iber Maraví. No deseo pronunciar su nombre para evitarme un proceso que demanda tiempo asistir a los juicios, pero después resulta siendo verdad. La opinión pública sabe que así es, sí, por supuesto que sí. Ya, entonces, general, aquí quiero continuar un punto. Usted me habla mucho del caso Perseo, pero antes de ir a eso, en el 2017 yo le hablaba de Pedro Castillo y le decía, bueno, que hay unos personajes que en 2017 estuvieron que están ahora. Es la gente del 2017, del CONARE, la gente que luego funda el Movadef, la que está en estos momentos. Ya le hice esta pregunta, pero quiero que quede mucho más claro. Es la que está en estos momentos asusando y respaldando a Pedro Castillo, aún así se haya ido a prisión preventiva. Es una evidencia incuestionable y además es pública. General, otra pregunta para que quede bien claro para la población. Usted dio una entrevista a inicios de semana. La gente claramente a la que usted se refiere, no con nombres, pero todo el mundo sabe a quién se refiere, que estamos hablando del Movadef, esta gente que está muy lejana a la legalidad, vuelven a señalarlo a usted como uno de los principales personajes que terruquean al país. Usan esa palabra, terruquean al país. Ya hemos hablado otra vez, pero que quede mucho más claro para la gente que aún no termina de entender cuál es la diferencia entre ese término que usan ellos, terruquear, y señalar y denunciar a las personas que tienen vinculaciones con Sendero Luminoso. Yo no encuentro absolutamente, o sea, mejor dicho, yo no podría dar una acepción, aunque sé a qué se refieren cuando dicen terruquear, que implica de que de la nada, o efectivamente como lo dicen ellos, vas a una protesta y te dicen terrorista, vas a una lucha, te dicen terrorista, reclamas un derecho y te dicen terrorista, pero nunca ese ha sido la denominación. Yo le digo terrorista por decir al señor Alfredo Víctor Crespo Bagarac, porque ha tenido una condena y es un excarcelado y es un terrorista, terrorista de Sendero Luminoso. Y ahora fue capturado en Movadef y fue capturado en la Operación Olimpo también. Y que el Poder Judicial le puso una condena muy por debajo del mínimo permitido por la ley, pero es su criterio y es su responsabilidad, claro. Y la historia juzgará. Así como hoy día debo decir, advertir, y no tengo ningún temor, porque lo he recibido de otras autoridades y de otros funcionarios que han cambiado al juez que venía viendo el Movadef, el caso Perseo, lo han cambiado. Y nadie dice, explica por qué.
Yo lo digo porque soy director contra el terrorismo y la lucha contra el terrorismo es una lucha que tiene que darse en los planos ideológico, psicológico y de inteligencia, de organización, de masas, de estratagemas. Tiene que darse en todos esos aspectos, en el aspecto legal. Recordemos que fue Sendero Luminoso que presentó una acción de inconstitucionalidad a través de un organismo generado, también creado por ellos, que se llama Movimiento Popular de Control Constitucional. Todo está orquestado, todo está infiltrado. ¿Qué está pasando acá? No tengo ningún temor en decirlo. Prefiero decirlo ahora y para que alguien reaccione antes que después caigamos en una desgracia mayor. General, ¿y por qué esta gente impulsa el tema de la Asamblea Constituyente? ¿Con qué objetivo? Sendero Luminoso impulsa el tema de la Asamblea Constituyente, lo hace evidente desde el año 2000, pero son otros momentos. Recuerde que Abimael Guzmán Reynoso fue capturado el 12 de septiembre del año 1992. Para el 1993 da una política fundamental de luchar por un acuerdo de paz. En el 2006 dice solución política, amnistía general. En el 2000 dice solución política a los problemas derivados de la guerra interna. Ahí da 5 puntos programáticos. En uno de ellos, solución política a los problemas derivados de la guerra, una amnistía general en pos de una reconciliación nacional, democratización de la sociedad peruana, producción nacional y trabajo para el pueblo, y cierre del penal de la base naval del Callao. En democratización de la sociedad peruana, dice una nueva constitución, una asamblea constituyente para una nueva constitución. Está en los documentos senderistas, en los abiertos, Sendero Luminoso _Moadé, y en el plan de construcción del partido, donde el partido dice que tiene que ser clandestino, si no, no es el partido, y ejercen 4 defensas del partido, la ideología, la jefatura y la guerra popular. Pero ¿cuál es lo saltante y preocupante en esto? Que eso lo dicen en un momento en que perdieron, entre comillas, la guerra. O sea, fueron capturados las huestes, se desarticularon los aparatos partidarios, entre comillas. O sea, a todos los asesinos, la mayoría de estos asesinos en la cárcel, ¿sí? Y entonces, en esas condiciones, cuando están en la cárcel y están esperando que se den las condiciones, es donde dicen Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. Pero antes de los 90, o sea, desde el 80 al 92, ¿han hablado de Asamblea Constituyente? No, porque pretendían llegar al poder creando un caos total, incendiando todo lo que es del Estado hasta dejar el Estado en cenizas y después entrar para instaurar una República Popular de Nueva Democracia, mejor dicho, a través de una dictadura del proletariado con ayuda del campesinado. O sea, entrar reinantes a Palacio de Gobierno, si es que quedaba algo de Palacio, y instaurar como meta final el comunismo a través de un gobierno socialista. Esa es la historia, esa es la realidad. Eso es lo que ellos pretenden, es lo que sienten, es lo que tienen en su mente, en su objetivo. Ya, si logran imponer, general, la Asamblea Constituyente, ¿qué nos espera? ¿Sendero Luminoso? Sí. Si logra imponer su idea de Asamblea Constituyente, ¿qué es lo que le va a terminar esperando al país? Es una dictadura. Es una dictadura. Mire, la Policía Nacional acaba de capturar el 7 de diciembre a José Pedro Castillo Terrones, en flagrante delito, que ha sido validado y convalidado, ¿sí?, por el Poder Judicial. En la detención preliminar, en la apelación de la detención preliminar y ahora en la prisión preventiva, ese delito. Con el Ministerio Público, por supuesto que sí. Y las Fuerzas Armadas, por supuesto que sí. Y la ciudadanía en su conjunto. Y los ministros que renunciaron, validando o afirmando y reafirmando que fue un golpe de Estado, sí. ¿Qué cosa fue lo que dijo ahí? ¿Qué cosa dijo ahí? Dijo disolver el Congreso, ¿sí? Dijo que los que tienen armas, intervenir la Fiscalía, intervenir la Junta Nacional de Justicia, y las Fuerzas Armadas que decreten esto y hagan el otro y toque de queda a las 10, ¿cierto? Eso es un delito. No, la gente tiene miedo a pronunciarse. Es como si yo me pronunciara por cualquier ratero, por cualquier organización criminal. Eso fue un delito. La gente tiene que saberlo, porque si no lo sabe, los que hoy día engatusan, embaucan, influencian con mentiras, hacen que se levante pues las personas que creen que ha habido esto. Pero no, hay que decir las cosas como son. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera triunfado?
Yo pensé en algún momento que podría tener algún apoyo de alguien, como en otras latitudes, como en otros países. ¿Qué hubiera pasado? No se hubiera cumplido lo que él... Claro, estuviéramos en una decretó. dictadura, o no. Estuviéramos en una dictadura, supongamos que haya tenido apoyo de un sector. Estuviéramos en una dictadura. Sí. Bueno, no resultó, ¿no? Pero, ¿en qué se diferencia que ahora encienden la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial? ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Yo no la encuentro, realmente no la encuentro. General, ya para concluir esta entrevista y que no se nos vaya, la gente confía en su policía. Sin embargo, hubo una declaratoria de emergencia que lamentablemente terminó el último jueves con un resultado terrible, ¿no? 7 muertos en la ciudad de Ayacucho por enfrentarse con las Fuerzas Armadas. ¿Era necesario generar la declaratoria de emergencia nacional? ¿Cómo lo ve usted? Ese es un aspecto absolutamente político, pero los estados de emergencia, por supuesto que podemos pronunciarnos. No sé cuándo dan y nos liberan de esto de atadura, de podernos hablar, porque soy una persona como los policías, seres humanos, que podemos afirmar de nuestra profesión. Para que sea un estado de emergencia tiene que haber un informe de la Policía Nacional del Perú que sustente cuáles son las proyecciones dentro de la inteligencia, el análisis, la evaluación, la proyección. Entonces, para que se dé. Entonces, nosotros definitivamente, porque tenemos la información de inteligencia, tenemos las líneas de la organización, tenemos elementos por las cuales decir esto va para más e ir creciendo. Y si esto es así, debemos de constitucionalmente valernos de los instrumentos, de las garantías, en este caso de las cuestiones de excepción, como es el estado de emergencia, por un tiempo y con todos los rigores que tiene, y que se suspendan 4 derechos, se restrinjan, justamente para poder actuar, ¿no? O sea, la libertad de reunión, libertad de tránsito, libertad personal y la inviolabilidad de domicilio. Y en eso pero siempre con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con el uso gradual de la fuerza. Entonces acá han habido desmanes donde han utilizado granadas de guerra, explosivos, y obviamente que tiene que haber investigaciones prolijas, profundas, imparciales, para determinar los sucesos que hemos vivido lamentablemente. General, para que nos quede muy claro los ciudadanos, si yo estoy en una manifestación y le tiro una piedra a un policía o a un grupo de policías, y luego viene mi compañero, el otro, le comenzamos a tirar piedra a la policía, ¿cuál es la respuesta que le da o que el policía, cuál es la respuesta que realiza, facultada por la Constitución, cuando recibe ese ataque? A ver, cuando nosotros hablamos de la violencia de los manifestantes o los que se encuentran en una protesta permitida, constitucional, ejerciendo derechos fundamentales. Una vez que, como ya te repito, agregan a la persona, se convierte en ilegal. Ajá. Pero cuando se convierte en ilegal tienes razón, la razonabilidad y la proporcionalidad, 2 aspectos necesarios que enmarca la Constitución. Ya tienes la razón para intervenir, pero ¿en qué magnitud y cómo vas a intervenir? Entonces, primero, cuando hay una amenaza latente que ya lo configura un tumulto, un grupo de personas peruanos, cholos como nosotros, que están acá, y entonces ya hay una amenaza latente. Ante esa amenaza latente tiene que haber una presencia de la policía. Claro. Listo. Luego, pues, si es que hay alguna cooperación, algún diálogo, inmediatamente también acá nosotros decimos qué cosa está permitido, qué cosa no, de tal forma que a veces concilian y permiten acompañar las protestas. Claro. Listo, hasta ahí estamos claros. Ya, pero cuando viene una agresión, una agresión que es con piedra, entonces nosotros lo único que hacemos es poner los escudos y ahí viendo se gasea, o sea, se tira un gas lacrimógeno para disuadir y que se esparzan y que se retiren. Pero cuando hay una agresión letal como la que ha habido en Andahuaylas, ¿sí? Agresión letal me estoy refiriendo a artefactos explosivos, me estoy dirigiendo a armas hechizas con avellanedas que quitan la vida. 2 policías en estos momentos están en UCI
con TEC muy grave y que el diagnóstico es grave. Entonces ahí en defensa de la vida, de la democracia, de la libertad, del principio de la autoridad para restablecerlo, es donde se utilizan los mecanismos que la Constitución permite y las leyes también. Así es. Pero nosotros, los policías, nunca, jamás salimos de nuestras casas despidiéndonos de nuestros seres queridos para ir y al contrario de lo que rezamos siempre, Dios, patria y ley, hacer daño al prójimo a quien nos debemos. Nosotros, N protestas, N manifestaciones, y nunca, y cuando inclusive las barras bravas empiezan a hacer desmanes y todo, un gas, otro gas lacrimógeno y se acabó. Pero cuando acá estamos quemando, incendiando, explosionando activos críticos nacionales, ingresando a los oleoductos, a los gasoductos y a todos los mecanismos de producción del país, entonces estamos ante un panorama distinto, Entonces acá se ha creado, se ha mantenido un estado de zozobra, un estado de terror en la población. En parte de ello se ha utilizado armas, municiones, explosivos, se ha utilizado y han hecho actos contra la integridad física, la libertad. Han tenido 7 policías secuestrados por todo un día. 2 de ellos son los que están intubados porque los han dejado maltratados. Quiere decir que los han sometido a tratos crueles e inhumanos. Entonces, ante eso tiene que haber una respuesta clara de la policía, pero siempre respetando los derechos humanos. Uso gradual de la fuerza. Claro. En general, Arriola, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí en Perú 21 TV. Muchas gracias, Oscar. Antes de despedirme, quisiera, en un minuto, ¿usted cree que le puede dar un mensaje a la ciudadanía, a la población, dirigiéndose directamente a Por supuesto, pero con toda la energía, además, y con un corazón de un hermano peruano, le digo a las familias, me dirijo a las familias que tienen padres, hijos, hermanos, abuelos, y que insten a sus familiares que tienen de por sí el derecho constitucional, fundamental, de protestar, de salir a las calles para demandar, exigir sus derechos de los terceros, de la República del Perú, que éstas se realicen de manera pacífica. Estando así, no puede pasar absolutamente nada, pero dado el escenario donde hay integrantes de organizaciones terroristas y de otros vándalos de organizaciones criminales sumamente violentas, entonces es momento que se separen de aquellas personas porque están haciendo desmanes, destrucción, están alterando, han amenazado con quitar la vida a los miembros de las Fuerzas Armadas, la policía. Entonces, en un estado de emergencia que se ha dictado justamente para garantizar que la ciudadanía esté en buenas condiciones, se ponen en un alto riesgo. Dicho esto, nuevamente insto para que se recapacite y finalmente a todos los peruanos de bien, que somos 33 millones contra estos 18 o 20 mil personas que han salido y dentro de ellos un grupito solamente que son los que están incendiando los medios de comunicación, volteando una camioneta de otro medio de comunicación. A todos los 33 millones de peruanos los insto también a que se pongan un polo blanco y saquen una bandera en las puertas de sus domicilios en señal de rechazo a la violencia. Una bandera blanca para demostrar de que nosotros estamos hechos de paz y no podemos volver ni siquiera a pensar que podemos retroceder a las etapas más oscuras de la nación, de un Perú libre, soberano y democrático. Así es. Bien, general, muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue el general Oscar Arriola aquí en Perú 21. Si usted quiere leer esta entrevista, por supuesto que lo puede hacer en la edición impresa y también en www.peru21.pe. Mi nombre es Oscar Quispe, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso.